Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Yo súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy tenemos chisme del bueno, del que nos gusta. Preocúpense. Prepárense. Porque hoy vamos a hablar de romance, de viajes de ensueño, y de dos nombres que nos vuelven locos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, como lo escuchan. El título lo dice todo. Romance a la vista, Kerem y Hande fotos revelan su viaje soñado. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de amor y, bueno, de especulaciones? Porque eso es lo que más nos gusta, ¿verdad? Analizar fotos, vídeos, miradas, gestos, todo. Y hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a diseccionar estas imágenes que han dado la vuelta al mundo, que han hecho suspirar a más de uno, y que nos han dejado con la miel en los labios. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y abran bien los ojos y los oídos, porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos. Y antes de que me olvide, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, noticias y análisis que preparamos para ustedes. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Prometo que no los decepcionaré. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no los conoce? Dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Se conocieron en el set de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y que, por supuesto, también fue el escenario de su romance en la vida real. Recuerdo cuando comenzaron los rumores, todos estábamos como locos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Serán solo amigos? Las redes sociales ardían, los foros se llenaban de comentarios, y las revistas del corazón no hacían más que especular. Y luego, poco a poco, las fotos y los vídeos comenzaron a hablar por sí solos. Miradas cómplices, risas compartidas, caricias. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. ¿Y cómo olvidar esas entrevistas? Esas respuestas evasivas, esos silencios que lo decían todo. Cuando les preguntaban directamente sobre su relación, ambos solían sonreír, intercambiar miradas y responder con frases ambiguas, dejando volar la imaginación de todos. Eran unos maestros del misterio. Pero al mismo tiempo esa discreción, esa sutileza, nos hacía amarlos aún más. Y así, sin decirlo abiertamente, se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Los fans de Love is in the Air soñábamos con ver a Eda y Serkan vivir su amor en la vida real. Y de alguna manera, ese sueño se hizo realidad. La química que tenían en la pantalla, esa conexión innegable, se trasladó a la vida real, y eso nos cautivó a todos. Pero como en toda historia de amor, hubo momentos de incertidumbre, de rumores de separación. Incluso hubo rumores de otras relaciones, de terceras personas que supuestamente se interponían entre ellos. Pero siempre que los veíamos juntos en fotos o en vídeos, la chispa estaba ahí. La magia seguía intacta. Y ahora, el plato fuerte, el viaje soñado. Las fotos que salieron a la luz, las que nos han dado tanto de qué hablar y que nos han hecho soñar con un amor así de película. ¿Dónde fue este viaje? ¿A las Maldivas? Un paraíso tropical con playas de arena blanca, aguas cristalinas y atardeceres de ensueño. El escenario perfecto para un romance de cuento de hadas. Las Maldivas, ese destino exótico y paradisíaco, siempre ha sido sinónimo de romance y escapismo. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor, y donde el amor puede florecer sin interrupciones. La elección de este destino no es casual. Es un lugar que invita a la intimidad, a la conexión, a la desconexión del mundo y a sumergirse en un universo de paz y tranquilidad. Las fotos son, wow. Imágenes que nos transmiten paz, felicidad y complicidad. Vemos a Kerem y a Hande disfrutando del sol, nadando en el mar, tomados de la mano, riendo juntos. Son fotos naturales, espontáneas, que nos muestran la verdadera conexión que existe entre ellos. No son poses estudiadas, no hay poses forzadas, simplemente son ellos, disfrutando el uno del otro y del momento. En algunas fotos los vemos relajados en la playa, con miradas llenas de amor y ternura. Podemos apreciar la arena blanca bajo sus pies, el sol acariciando sus rostros, y la inmensidad del océano como telón de fondo.
En estas imágenes se percibe una tranquilidad, una serenidad, que solo puede provenir de la felicidad y de la compañía de la persona amada. En otras se divierten en el agua, jugando como niños. Chapoteando, riendo, demostrando que la diversión y la espontaneidad siguen presentes en su relación. Esas imágenes nos recuerdan que a pesar de la fama y la atención mediática, ellos siguen siendo personas normales, que disfrutan de las cosas sencillas de la vida. Y en una de las más comentadas están cenando a la luz de las velas, con una mesa decorada de forma romántica y el mar de fondo. Definitivamente un ambiente de ensueño. La luz tenue de las velas, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y la presencia del otro. ¿Qué más se puede pedir? Esta imagen evoca romanticismo, intimidad y la sensación de estar viviendo un momento mágico. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dicen estas fotos? ¿Confirman que están juntos? Bueno, técnicamente no. Ni Kerem ni Hande han confirmado públicamente que estén en una relación. Han mantenido una postura similar a la que tuvieron durante el inicio de su romance. Pero necesitamos una confirmación formal cuando las imágenes hablan por sí solas. Analicemos los detalles. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la complicidad que irradian, todo sugiere que entre ellos hay un vínculo muy especial. Esas miradas que se cruzan, esos gestos sutiles que revelan la conexión que existe entre ellos, son más elocuentes que cualquier palabra. Y aunque no sean explícitos, creo que es evidente que se quieren y que disfrutan mucho de la compañía del otro. Además, el hecho de que hayan elegido un destino tan romántico como las Maldivas, y que hayan compartido estas fotos en sus redes sociales, me parece un indicio claro de que no tienen miedo de mostrar su cariño. Es como si quisieran decirnos, sí, estamos juntos y somos felices. Es como si quisieran compartir su felicidad con el mundo, sin necesidad de dar explicaciones. Por supuesto, también hay quienes argumentan que son amigos muy cercanos, que simplemente se llevan bien y que comparten vacaciones juntos. Y respeto esa opinión. Pero honestamente creo que la mayoría de nosotros vemos algo más. Vemos amor, vemos conexión, vemos una chispa que es innegable. Vemos dos personas que se complementan, que se admiran y que se hacen felices mutuamente. Y aquí viene la parte más interesante, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande son pareja? ¿O piensan que son solo amigos? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus opiniones. ¿Qué les dicen estas fotos? ¿Qué sensaciones les transmiten? ¿Creen que están enamorados? Déjenlo todo en los comentarios. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, creo que lo más importante es que Kerem y Hande se vean felices. Son dos personas que se quieren, que se apoyan y que disfrutan de la vida juntos. Y eso al final es lo que realmente importa. El amor en cualquiera de sus formas es una fuerza poderosa, y ver a dos personas felices juntas es algo que siempre nos va a inspirar. Además, el impacto de su relación, sea lo que sea, es innegable. Son una pareja muy querida, y su romance ha inspirado a muchos. Nos han enseñado que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Nos han demostrado que la conexión y la química pueden trascender la pantalla y llegar a la vida real. Y para los fans de Love is in the Air, esto es un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan en la vida real, viviendo un romance, es algo que nos llena de alegría. Es como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Es como si los personajes que amamos hubieran encontrado su final feliz. También es importante mencionar que aunque han tenido momentos difíciles, como cualquier pareja, siempre han demostrado respeto y cariño el uno por el otro. Han sabido mantener la privacidad de su relación, sin dejar de mostrar su afecto. Y eso es algo que debemos valorar y respetar. Han demostrado madurez y profesionalismo al manejar su vida personal, a pesar de la constante atención de los medios. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, ver a Kerem y Hande mantener una conexión duradera es algo que nos da esperanza. Nos demuestran que el amor verdadero sí existe y que con respeto, apoyo y complicidad, se puede construir una relación sólida y feliz. Así que en resumen, este viaje a las Maldivas es un reflejo de su relación. Un viaje soñado, un romance a la vista, y fotos que nos han dejado suspirando. Ya sea amor, amistad o lo que sea,
la química entre ellos es innegable y nos han regalado una historia que nos encanta seguir. Pero más allá de todo, lo más importante es que ellos sean felices. Que disfruten de su tiempo juntos, que se apoyen mutuamente y que sigan construyendo su camino, independientemente de lo que decidan. Su felicidad es lo que realmente importa y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, esto no sería posible. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría leer sus pensamientos y debatir sobre este tema. ¿Qué opinan de Kerem y Hande? ¿Creen que son pareja? ¿O solo amigos? ¿Qué les parecieron las fotos? ¿Qué les transmitieron? Cuéntenme todo. No se queden con las ganas de expresar su opinión. Y por supuesto, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que no los decepcionaré. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y hasta la próxima noticia. Los quiero.